Buenos días, amigos de México. Es un grande placer, un gran honor estar aquí y hablar un poquito para ustedes cerca de la Copa de 1970. Es una competencia muy importante para nosotros brasileños, que tuvo muchas consecuencias importantes para el desarrollo del fútbol en nuestro país. Y mesmo en la historia de Brasil es un momento muy marcante. Y voy a hablar un poquito de estas tres cosas. Primero, de las consecuencias de la Copa de 70 en el momento político que vivía Brasil. Entonces, voy a hablar un poquito de las consecuencias futbolísticas de la Copa 70 y después un poquito de mis memorias afectivas, porque yo estaba allá, tenía 5 años entonces, y tengo muy buenas recordaciones de aquel periodo y voy a hablar un poquito de eso. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, el momento político. El Mundial de 1970 ocurrió 5 años después, o 6 años después del inicio de la dictadura militar en Brasil, que empezó en 1964. Y Brasil entonces era bicampeón mundial, había ganado en 58 y 62. Y si Brasil ganara la competencia, iba a ser el primer tricampeón mundial de fútbol y iba a ser el detentor definitivo de la Copa Julio Rimet. Y en términos políticos, la dictadura apoyó fuertemente a la participación de Brasil en el Mundial. Apoyó mucho, apoyó con soporte técnico, logístico, con apoyo económico. Cedió a los atletas las instalaciones del Centro de Educación Física del Ejército y designó como asesores del técnico Zagallo a dos militares, que es Cláudio Coutinho y Carlos Alberto Parreira, que iban a ser técnicos de la selección brasileña más adelante, pero trouxeram para la selección brasileña en una operación que se llamó el Planeamiento México, para hacer una investigación de línea de frente de preparación física para los atletas. Entonces, envió algunos años antes del Mundial, envió Carlos Alberto Parreira para la Europa para aprender entrenamiento físico y las técnicas más modernas de entonces. Y envió Cláudio Coutinho a los Estados Unidos, fue a Texas, donde estudió con Kenneth Cooper, el famoso creador del test de Cooper. Y entonces estaban muy preparados con lo que tenía de más avanzado en la preparación física para participación de competencias. Entonces Brasil planeó muchísimo su participación. Se fueron algunas semanas antes de la competencia para Guanajuato para entrenar en la altitud de 2.500 metros, creo, porque iban a jugar en Guadalajara, que es mucho más cercano del nivel del mar. Así sus niveles de hemoglobina estarían en el máximo, uh, justamente en el inicio de la competencia. Y además habría un escuadrón de oro, Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão, Gerson. Era um ataque maravilhoso, era um equipo esplendoroso y que en Brasil mucha gente que ligada a los movimientos de izquierda apoyaba contra el seleccionado brasileño, porque entendían que una victoria del seleccionado brasileño iba a ser una victoria de la dictadura, porque desde el comienzo estaban arreglados juntos, apoyando el seleccionado. Entonces, iba a ser una victoria de la dictadura. Pero eso no funcionó por mucho más que uno o dos partidos, hasta que todos se quedaron encantados
con las playeras amarillas de Brasil, Pelé jugando su última Copa, lo sabía de eso. Entonces, en términos políticos, sí, fue un gran triunfo para la dictadura, que apoyó y usó los íconos del suceso de toda manera que pudieron. ¿Sí? Ah, porque era una época económicamente que se llamaba el milagro brasileño, en que Brasil tenía una tasa de crecimiento superior a los otros países del mundo, que Brasil tenía un surto de desenvolvimiento, abrían carreteras y creaban usinas y hacían grandes obras, pontes y todo parecía ir bien y la propaganda oficial de la dictadura lo aseguraba a todos. Y así un triunfo internacional en la arena deportiva, un triunfo magnífico, magnífico, una victoria absoluta, sin ninguna derrota, haciendo goles todos los partidos. Uh, una campanha extraordinária. Apoiou, aunque involuntariamente, pero apoiou al sucesso que vivia o regime dictatorial naquele momento. Então, muita gente mais consciente hace la crítica de la Copa 1970 por su uso político. Pero lo que pasa es que en 1966 ya estábamos en la dictadura. Brasil fue eliminado en la primera fase, fue la peor campaña de la historia de Brasil en una Copa del Mundo y la dictadura no cayó. Y a ellos les gustaría muchísimo ganar 66 lo mismo. Y la dictadura no cayó. Entonces, lo que pasó es que ganamos. Si hubiéramos perdido, la dictadura no habría caído. Crearía una otra narrativa, que fueron robados, que los árbitros, que la FIFA, que cualquier cosa, arrúmase a alguien para poner la culpa y seguiría la historia. Sí, esa es mi opinión. En términos futbolísticos, fue el fin de uma grande generación, tal vez la mayor generación de jugadores excepcionales que se han reunido en Brasil. En una larga medida, todo lo que se dice en términos generales cerca del fútbol brasileño, es decir, los brasileños son creativos, el fútbol brasileño es un espectáculo, se están hablando del equipo de 1970. Y fue, en mi opinión, la última vez en que se pudo hablar de una escuela brasileña, una escuela europea, una escuela argentina, que se hubieran como que maneras nacionales de jugar al fútbol. Porque fue la primera vez que la Copa del Mundo fue transmitida en colores por la televisión. Entonces, lo que pasaba, los equipos no vían a los otros equipos jugando en sus países. Los equipos jugaban contra sus adversarios que eran personas del mismo país. No había el tránsito internacional de jugadores como hay hoy. Y había algunos jugadores extranjeros jugaban aquí y allí, pero eran siempre excepciones. Cuando quedas un equipo europeo contemporáneo, es una selección mundial con gente de Camerún, de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia, y tiene gente de todas las partes, incluso nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy el fútbol moderno es el fútbol europeo. Y en nivel de competencia internacional hay que jugar como los europeos. Hay que hacer lo que hacen ellos. Uh, como un fundamento muy importante del fútbol brasileño es el drible. Es tener la posesión de la pelota y seguir con ella pasando por los oponentes. El fútbol europeo no retiene la pelota, la pasa de primera, la pelota viene y va. Se llama el TikTok, siempre pasando la pelota, siempre rolando. Pero a los jugadores brasileños les gusta detener la pelota, poner
pie arriba de ella y hacer el movimiento y pasar por los oponentes solo, solo. Y eso es que hacen los craques, Zidane, Zico, Messi, esos retienen la pelota. Y eso es lo que hace de ellos jugadores especiales. Entonces a los brasileños les gusta mucho este movimiento de tener la pelota. El fútbol moderno demanda que la gente pase la pelota adelante para que no la perca. Entonces esto cambia mucho el estilo de juego. Los jugadores que juegan en Brasil sueñan a jugar en Europa y hacen de sus participaciones en partidos en Brasil como que una vitrina para que puedan exponer su juego europeo y mostrarse aptos a jugar en los campeonatos europeos. Entonces hay una grande colonización de la manera contemporánea de jugar fútbol por el fútbol europeo. Y no hay más las escuelas brasileñas, escuela argentina, a no ser en el campo de las representaciones mentales, de las cosas que la gente piensa cerca del fútbol. Bueno, en tercer lugar, me gustaría hablar de mis memorias afectivas del Mundial 70, que tenía, ya era un chiquito de 5 años, estaba aprendiendo las cosas sobre el mundo, sobre la ciudad, el estado, lo que es Brasil, y fue la primera vez que yo oí hablar de un otro país que se llamaba México. Y en México fue la primera vez que oí hablar de otra ciudad llamada Guadalajara. Nombre mágico, sonoro, nombre que evoca cosas muchísimo buenas a nosotros brasileños. Guadalajara es un lugar lejos donde nos gustan, donde la gente apoya al equipo brasileño, donde la gente usa sombrero charro y dice olé. Entonces la expresión olé quedó muchísimo popular en Brasil en 1970. Nosotros, chicos, brincábamos de gritar olé cuando uno ganaba una partida, cuando uno vencía una competencia, y decía olé. Y había una bicicleta que se chamava Olé 70, ¿sí? Y había un juguete de niños que se llamaba Brasil versus Italia. Y el problema de este juguete es que nadie quería ser a Italia. Y era una formación en campo con los jugadores que jugaron el partido final de la Copa 70, que Brasil ganó 4-1, y jugaba con dados, y iban corriendo la pelota, y todos querían hacer Brasil y nadie quería ser Italia. Y me acuerdo por eso del nombre del guardametas italiano que se llamaba Albertossi. Albertossi. E o ataque brasileiro tinha 5: Jairzinho, Tostão, Gerson, Pelé e Rivelino. Um ataque com 5 matadores, era uma maravilha. E lo que pasa es que nosotros nos apasionamos por el fútbol, nos apasionamos por el seleccionado brasileño, porque todos se enamoran de los vencedores. Y aquel equipo era indetenible, era un equipo maravilloso, maravilloso. A mí, mi familia era dividida, metade apoyaba a Grêmio y la otra metade apoyaba a Inter. Yo soy de esta metade hasta hoy. Y apoyaba al Internacional. Entonces, fútbol era algo por lo cual la gente brigaba, discutía y creaba situaciones tensas dentro de la familia por causa del fútbol. Pero en la Copa, todos apoyamos al mismo equipo y todos se abrazamos juntos. Aquello fue lindo de ver, toda la gente apoyando un solo equipo. Entonces fueron mis primeras experiencias de trascendencia nacional, de verse representado por otro, y que aquellos, las playeras eran cenizas, porque la TV en Brasil era blanco y negro en 1970. El TV en colores solo llegó en 1973. Y mesmo en las playeras claras, digamos, de Brasil, sabía que éramos nosotros que estábamos allá. Y esto fue para mí una lição fundamental de aprender a trascenderse,
de aprender a dejarse representar, de aprender a apoyar a los otros que me representan, de ser como ellos, de ser parte de ellos, de ser parte de una nación. Y eso mencionó muchísimas cosas que las trago en mi corazón hasta hoy, entre ellas una, un cantito de mi corazón que es mexicano para siempre. Y les agradezco la participación, un grande placer poder hablar para ustedes y tengan un gran evento. Muchas gracias.